Bueno, en principio, daros las gracias por asistir a esta formación a todas y todos. Bueno, como ya sabéis, hoy el tema el que vamos a tratar es acoso escolar y ciberbullying. Y bueno, la persona que se va a encargar de impartir esta formación es Silvia Pastor, que es psicopedagoga de la Asociación REA y que forma parte de la junta directiva de la plataforma. A indicaros que en el momento que empiece la formación, se os habilitarán los micrófonos para que cualquier persona en cualquier momento pueda preguntar cualquier aspecto, cualquier duda que tenga a Silvia. Y luego también comentaros que, como os especificamos en el correo electrónico que os enviamos, esta formación será grabada para directamente, bueno, posteriormente, pues poder trabajar sobre ella, colgarla en redes sociales, etcétera. Entonces, a diferencia de otras formaciones en las que pues, a lo mejor hay que levantar la mano o escribir en el chat, en este caso Silvia ha decidido que de manera directa y para interactuar, pues la podamos preguntar directamente. De momento somos 46 y subiendo, así que, bueno, vamos a intentar organizarnos un poco en las preguntas, pero bueno, en principio no, Silvia, cualquier persona que tenga Sí, alguna en duda... principio, cuando queráis preguntar algo, abrís el micro y lo preguntáis y no suele haber problema, ¿vale? Porque es que si no, las formaciones online se hacen un poco duras si no podéis preguntar, si no hay interacción entre las personas que hablan, y hay que estar aquí 1 hora y media aguantándome, pues oye, se hace difícil. Así que nada, en cualquier momento, cualquier duda o cualquier cosa que no tengáis claro o que queráis aclarar o debatir, lo hacéis sin problema, ¿eh? O sea que para eso estamos. Intentaremos un poco, bueno, pues ceñirnos a los horarios y bueno, vamos a dejar un minutín más de rigor. Ya son 46 personas, las 46 participantes, entonces, bueno, pues dejamos un minutito y vamos a intentar, bueno, pues eso, adaptarnos al horario que se ha marcado y finalizar a las 7:30. Exacto. Damos un minutillo más, que está entrando más gente y ya empezamos el tema. Bueno, pues yo creo, Silvia, que... Voy a beber antes de empezar porque si no luego... Vale, pues si os parece, yo creo que ya son y 5, ¿no? En mi reloj. Mira, justo y 5. Pues vamos a empezar ya y luego la gente que vaya uniendo, pues se lo decimos. Voy a quedar escrito, luego lo escribimos por el chat, ¿no? Que podéis participar en cualquier momento. Vale, hoy vamos a hablar sobre el acoso escolar y el ciberbullying. Yo trabajo en REA, en la asociación REA, que es la Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud. La asociación REA lleva trabajando en Castilla y León desde el año 96 y trabajamos en todas las provincias de Castilla y León. Nuestra labor principal es todo lo que tiene que ver con protección a la infancia y trabajamos temas que tienen que ver con el maltrato infantil en la familia, acoso escolar, ciberbullying, abuso sexual infantil. Ahora también tenemos un programa de buenos tratos en la pareja adolescente. Y bueno, a mí uno de los temas que más me interesan por cuestiones de profesión y demás es el tema del acoso, por eso propuse hacer estas charlas en este mes, ¿no? La de acoso escolar y ciberbullying. Vamos a ir viendo, para que introducir un poco en el tema, pues qué es el acoso escolar, los mitos que existen alrededor del acoso escolar, un poco cómo lo podemos detectar, tanto como profesionales como en casa, porque se detectan diferentes cosas dependiendo en el ámbito del que estemos hablando. Y luego entramos en el tema del ciberbullying, que está normalmente íntimamente relacionado con el tema del acoso escolar, ¿vale? Os voy a ir compartiendo, pues, partes de PowerPoint, infografías y demás que creamos nosotros en la asociación. Vamos a ver un vídeo también y de esa manera para que se haga un poco más
más dinámica, ¿no? la cuestión. Vale, antes de entrar en el tema del acoso escolar, una de las cosas que me gusta hablar es hablar un poco de los mitos que existen alrededor del acoso, ¿vale? Entonces, lo estáis viendo, ¿verdad? Lo de los mitos. Ahora lo hago más grande, ¿eh? No os preocupéis. Vale, alrededor del acoso escolar existen ideas sociales que son erróneas, ¿no? Son ideas que además hacen mucho daño a la hora de poder detectar y solucionar un caso de acoso escolar, precisamente porque no son realistas, porque no es lo que nosotros vemos en las aulas. La primera es que son cosas de niños, que no es la idea más generalizada en torno al acoso escolar. Es cosa de niños, no tiene importancia, no pasa nada. Pues sí, sí que tiene importancia. Tiene mucha importancia porque desde el minuto 1 el acoso escolar hace daño tanto a todos los niveles, y evidentemente el mayor daño es emocional y psicológico, y si no se actúa desde el primer momento, las secuelas que pueden quedar a largo plazo en las personas que lo sufren, en las víctimas, pues pueden influir ya para su vida adulta. Es decir, yo conozco a personas que tienen 30, 35, 40 años que todavía sufren las secuelas a nivel social de todo lo que sufrieron en el colegio o en el instituto. Y digo a nivel social porque muchas de las consecuencias que lo vamos a ver que tienen a largo plazo los temas de acoso escolar, pues es a la hora de relacionarse con los demás, problemas de confianza y todo eso, pues al final desemboca en tener unas relaciones adultas que no son sanas, ¿vale? Porque hay falta de confianza, porque hay exceso de pensar en cierto tipo de cosas. Entonces, sí que tiene importancia, se debe dar importancia desde el minuto 1. Yo siempre digo al profesorado cuando les damos estas formaciones que no se debe permitir ni una sola falta de respeto, ¿vale? En el aula. Esto de digo algo, nos reímos y seguimos la clase como si no pasara nada, no debería ser así. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú permites una falta de respeto en clase, estás dando pie a que esa falta de respeto en cuanto tú no estés en el aula, empeore. Y muchos de los casos que tenemos de acoso escolar, las víctimas nos lo cuentan, ¿no? Es que lo han dicho delante del profesorado y el profesorado no ha hecho nada. Una vez un profesor me dijo, bueno, es que si tengo que detener una clase cada vez que un alumno insulta a otro, pues a lo mejor la tengo que detener 50 veces. Digo, pues es que si tienes 50 faltas de respeto en una hora, es que tienes un problema muy grave de convivencia en el aula, porque eso no debería ser así. Porque que en una hora tengas que parar la clase 10, 15, 20 veces significa que las faltas de respeto son continuadas entre el alumnado y seguramente tengas un caso de acoso escolar por ahí escondido, ¿vale? El segundo mito del que se habla mucho es que y esto pasa con todos los tipos de maltrato, que se pasa con el tiempo, ya se cansará. Oye, pues si no haces nada, ya se cansará, no pasa absolutamente nada. Tú no les hagas caso. Eso no es verdad. Todo tipo de maltrato, lo que ocurre es que cuanto más tiempo pasa, la diferencia entre ambas personas es cada vez mayor. El agresor o la agresora está cada vez más por encima y la víctima cada vez está más debajo. Entonces, como la distancia va creciendo entre ambos, es muy difícil que la situación se pare de por sí. ¿Por qué? Porque la persona que está arriba disfruta con la situación y está en una situación de poder que no solo le da ventaja con la víctima, sino que le da ventaja con todas las personas que hay aquí en medio que están permitiendo esa situación. Entonces, ante una situación de acoso no se va a parar con el tiempo, es una situación en la que hay que implicarse tanto como profesionales como con familias y en la que debemos incidir, ya os digo, desde el minuto 1. Lo de si no hay agresión física no es acoso. Y esa idea la tiene mucha gente, ¿no? Bueno, es que eso no es nada, es que los insultos nos los hemos dicho toda la vida, es que es muy sensible, ¿no? Se oye muchas veces. Bueno, pues no es verdad. O sea, no hace falta que a mí me den un empujón o que me den un golpe para que una situación sea acoso. De hecho, uno de los más comunes en la adolescencia es el acoso social, lo que significa aislar a una persona, que esa persona esté sola, crear rumores para que nadie se acerque a esa persona, decir mentiras para que esa persona esté absolutamente sola, amenazar a la gente para que nadie se acerque, o sea, ir cerrando su círculo social hasta el momento en el que esa persona se queda sola y entonces está ya totalmente desprotegida. Está el ciberbullying, está el verbal, está el sexual, que lo vemos muchas veces en la adolescencia y lo estamos empezando a ver en primaria, ¿vale? Situaciones de acoso sexual, pues
todos esos temas, no hace falta que haya un golpe para que exista una situación de maltrato. Quedar claro desde el primer minuto que cuando hablamos de acoso escolar, hablamos de maltrato entre iguales. Y la palabra maltrato no está elegida al azar. Es que los niños y las niñas también maltratan, ¿vale? Y eso es una idea, la idea de que los niños no saben lo que están haciendo, ¿no? Otro mito, no es cierta. Los niños y las niñas saben desde que son muy pequeños y desde que son muy pequeñas cuándo se hace daño y qué cosas se deben decir para hacer más daño. Y seguramente si tenéis hijos o si trabajáis con menores, que estaréis en una de esas dos situaciones, lo habéis comprobado, que desde muy pequeños y desde muy pequeñas pueden no saber el grado de daño que están haciendo, pero sí saben que están haciendo daño, ¿vale? Sí que reconocen cuando se hace daño a una persona. Yo cuando hablo con mi hija, que solo tiene 4 años, y me sabe diferenciar perfectamente cuando se ha portado mal, como dice ella, con un compañero o con una compañera, ¿no? Pues qué, pues evidentemente todo reducido a su edad, pero saben cómo hacerlo y lo saben desde que son muy pequeños y muy pequeñas. Entonces, la idea de que no eso también hay que desterrarla. Que solo existe acoso en las y los adolescentes, en la adolescencia también es erróneo. Nosotros hemos tenido casos en REA de acoso que han empezado en tercero de infantil, ¿vale? Que han empezado en tercero de infantil y han durado hasta primero de la ESO, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que tenéis que tener muy en cuenta, que hay veces que porque trabajamos o tenemos hijos de edades menores de 15, 14, 13 años, decimos, bueno, es que eso es imposible, es que lo que decíamos antes, es que son cosas de niños. No es cierto. Existen casos de acoso ya desde edades muy tempranas y tenemos a niños en tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria que llevan sufriendo años situaciones de acoso y situaciones de acoso graves en las que hay agresiones de todo tipo, ¿vale? Y una de las que a mí más me duelen cuando la escucho es eso de, es que eso les sirve para hacerse fuertes, que te forja el carácter, que te hace mejor, porque así no son tan débiles. A ver, sufrir maltrato no ayuda a nadie. Sufrir maltrato no te hace más fuerte, no te hace mejor persona, no te hace una persona más segura de ti misma, todo lo contrario. Lo único que promueve sufrir maltrato es dolor, sufrimiento, tristeza y que la persona puede caer en un hoyo que a veces es muy difícil de salir de él. Entonces, esa idea de que tratar mal a los demás, que además lo dicen muchas veces los acosadores y las acosadoras, es una excusa que suelen contar muy a menudo. Es que así le hago más fuerte. Bueno, no es verdad. Y si vuestros hijos o vuestras hijas o vuestro alumnado sufre acoso escolar, no les digáis así te haces más fuerte, porque no es verdad. Y una persona no tiene por qué estar sufriendo maltrato porque a otra persona le parezca bien que eso tenga que ser así. Y en eso nos lleva al último punto que veis ahí, lo de hay personas que se lo merecen, ¿no? Nadie merece ser maltratado. Ni los niños o las niñas que tienen gustos muy raros, como me dicen a veces, es que le gusta cosas muy raras, es que mira cómo viste, es que fíjate lo que piensa, es que no es como nosotros, no es como nosotras, que vamos a ver luego las situaciones por las que se dan a veces el acoso. Bueno, pues no. Son todo excusas, nadie merece ser maltratado o maltratada por otra persona, nadie. Y es una de las cosas que tenemos que desterrar la idea, porque incluso yo me he encontrado a veces a profesorado que me ha dicho, es que no me extraña. No me extraña porque este chico o esta chica, fíjate cómo es. Bueno, es que me da igual, como sea. Es que de verdad que no me importa, como sea. Es que por muy raro que sea, por muy pesado que sea, que luego vamos a ver que hay un tipo de víctimas que son esto, ¿no? Las que dicen, es que no me extraña, por muy raro que sea un chico, por muy rara que sea una chica, no merecen que sufrir maltrato por parte de nadie. Y mucho menos que en el centro educativo se tolere ese maltrato, ¿vale? A partir de esto, de los mitos sobre el acoso, entramos en el tema de qué es el acoso escolar, ¿no? Veis bien la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve bien. Se ve bien. Vídeo. Vale, ya me pongo el vídeo que ya sé que se me quita. Vale, el acoso escolar, nosotros hablamos de acoso escolar, de maltrato entre iguales, cuando un chico, una chica o un grupo realiza cualquier tipo de acción que daña a un compañero o una compañera y hay 3 componentes. La repetición, se repite muchas veces en el tiempo, dura además un tiempo prolongado
Ya os digo que tenemos casos de acoso escolar que nos han durado más de 6, 7, 8 años, ¿vale? Imaginad lo que es para un chico o una chica acudir a una clase durante todo ese tiempo, el daño que va a hacer, cómo va a llegar a la adolescencia después de sufrir tanto tiempo maltrato. Y el componente más importante para mí es la intencionalidad. En el acoso escolar, como os he dicho antes, existe el componente de intención de dañar a la víctima. Los acosadores y las acosadoras se divierten cuando se daña a la víctima, ¿vale? Se ríen de su dolor, se lo pasan bien cuando llora, buscan que precisamente eso, que llore, que reniegue, que lo pase mal, que esté triste, y toda esa situación les divierte y es lo que promueven, ¿no? Promueven el que la persona lo pase mal y entonces tienen una intencionalidad interna que es la que consigue que el acoso escolar al final sea un infierno para las víctimas, por lo que os decía antes, porque si tú la distancia que tienes con la persona que te está agrediendo cada vez es mayor, cada vez eres una persona que siente más niveles de humillación, que tienes menos autoestima, que te hacen daño, que los compañeros y las compañeras no te hacen daño, que te sientes sola, etcétera, 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 pues llega un momento en el que a mí hay chicos y chicas, yo ahora me acuerdo de un caso en el que la chica me decía, Silvia, es que yo soy una mierda. O sea, yo no merezco que nadie me quiera, porque si todos mis compañeros no han hecho nada por ayudarme, pues yo soy una mierda y no merezco estar aquí, ¿no? Pues esas son el tipo de situaciones a las que te puede llevar cuando el acoso pasa el tiempo y no se hace nada para pararlo. No debemos confundir situaciones de acoso con conflictos que tienen los chicos y las chicas continuamente en el aula, ¿no? Los problemas que tienen ya desde muy pequeños y desde muy pequeñas, ¿no? Que fulanito me ha dicho esto en el patio y al día siguiente se arreglan y al siguiente otra vez están discutiendo. Debemos confundir las peleas, las discusiones con las situaciones de acoso que ya os digo que tienen esos tres componentes, repetido, tiempo prolongado, intencionalidad, con situaciones. No debemos confundir acoso cuando dos personas están a la misma altura y no se llevan bien, que a veces ocurre, ¿no? Que un chico, dos chicos o dos chicas o un chico y una chica en el aula no se llevan bien por las razones que sean y chocan a veces, ¿no? Pues a la hora de hacer trabajos, a la hora de exponer en clase, a la hora de relacionarse en educación física y chocan continuamente, pero están a la misma altura, porque otra de las cosas de las que vamos a hablar es que en el acoso escolar hay desequilibrio de fuerzas, como en todo tipo de maltrato, ¿no? Y hay una cosa que sí que hay que tocar y es que existen muchos casos mediáticos, fijaros que sí que salen casos en televisión, a veces de acoso escolar, pero siempre suelen salir los más polémicos, ¿no? Y los que llevan a pensar a la gente a confundir mucho a las personas. ¿Por qué? Porque salen en televisión los que normalmente acaban en suicidio, eso suelen acabar normalmente todos en televisión, o cuando se han grabado peleas graves, o cuando ha habido palizas, etcétera, etcétera. Pero no se habla del acoso, las situaciones tan graves de acoso que tenemos en el aula diariamente. O sea, se habla exclusivamente cuando ya la situación se ha desbordado y ha aparecido pues una situación de suicidio, etcétera, etcétera, que lo que hace es crear alarma colectiva, de repente aparecen muchísimas víctimas en los centros educativos y no es así. Los casos mediáticos, dice la gente, es que se sensibiliza. Bueno, yo en eso yo creo que se alarma porque no se trata el tema del acoso escolar con la seriedad que merece, con los profesionales que deberían estar en televisión y hablando de ello con lo que hay en las aulas, con la realidad que existe ahí. No todos los casos acaban en suicidio y no por ello son menos importantes ni menos graves. De hecho, lo que tenemos que evitar es que lleguen a ese punto, ¿no? Y para llegar a ese punto, pues hay que evitar todas estas ideas previas de las que hemos hablado antes y que, sin embargo, socialmente son ideas muy, muy repartidas, ¿vale? Entonces, no confundir este tipo de situaciones y no creer que lo que se está diciendo en televisión o las campañas que a veces se crean en contra del acoso escolar, que tienen componentes que yo hay veces que me tiro de los pelos, ¿no? Por ejemplo, una que creo hace tiempo, creo que fue Telecinco, que decía se buscan valientes y que hablaba de proteger al débil. Y claro, pone a las víctimas en una situación nuevamente de vulnerabilidad, de que sois débiles. Pues hay que cuidar mucho cuando se trata de estos temas el tipo de mensajes que se lanzan a todos, a las víctimas, a los espectadores y espectadoras y a los acosadores y a las acosadoras. A ver, me dice Irene, a ver, Raquel. Sí, eso es. Te iba a comentar que han escrito un par de personas
por si quieres comentarlo ahora. No os preocupéis porque de los perfiles y de los motivos del acosador vamos a hablar un poco más adelante y cómo actuar ante el caso de acoso también vamos a hablar más adelante, ¿vale? Así que no os preocupéis, que todo eso ya sé que suelen ser preguntas habituales, por eso lo tengo un poco más adelante. Lo que os decía para considerarse acoso, no son bromas puntuales, existe intencionalidad, permanece en el tiempo, no son episodios esporádicos y me paro en la relación de dominio o sumisión. En cualquier tipo de maltrato existe desequilibrio de fuerzas. No es una relación simétrica, hay asimetría. Hay una persona que está arriba y una persona que está abajo. Una persona que cada vez va a estar más abajo, una persona que cada vez va a ir subiendo escalones, ¿no? Entonces, la relación cada vez va a ser más desequilibrada y la persona que acosa cada vez va a tener más dominada y sumisa a la persona agredida. Por eso es tan importante aprender a detectarlo y en cuanto aparece un caso, ir a por él, ¿no? Ir a por él me refiero a solucionarlo. Y una de las grandes preguntas es, bueno, ¿y esto por qué no se sabe? ¿Por qué no se cuenta? Pues porque permanece secreta, no conocida por las personas adultas. El alumnado trabaja bajo lo que nosotros llamamos la ley del silencio, que es todo lo que pasa entre nosotros y nosotras es nuestro. Y si alguien lo cuenta, entonces vamos a ver lo que está pasando, ¿no? La etiqueta chivato y chivata, que se usa además desde edades muy tempranas, desde infantil, hay veces que decimos, no cuentes eso, que ser una chivata, eso no se dice, qué chivato, ¿no? Desde pequeños les estamos enseñando a los niños que hay ciertas cosas que no se deben contar y entre ellos eso lo modulan de una manera en la que dicen, lo que pasa entre nosotros, si tú se lo cuentas a una persona adulta, te estás convirtiendo en un chivato, estás saliendo ya no formas parte del grupo porque estás metiendo en esto a personas adultas y te vamos a dejar todavía más de lado. Entonces, por eso, cuando existen situaciones de acoso, es una de las cosas por las que no se cuentan, ¿no? Por miedo a que a mí me pongan la etiqueta de chivato en el aula y ya no tener acceso a mis compañeros y a mis compañeras. Por eso, si sois profesionales o si sois familiares, intentad desterrar esa etiqueta del vocabulario, de verdad, porque es una etiqueta que hace muchísimo daño y para enseñarles lo que son cosas privadas que no se deben contar, no se debería utilizar la palabra chivato porque no tiene absolutamente nada que ver. Chivato tiene una connotación muy negativa y al final a los niños es lo que le queda, la etiqueta, ¿no? Lo que decimos aquí cuando se les ponen etiquetas, que se ponen etiquetas entre ellos, pues eso les puede llegar a hacer muchísimo daño. Vale, eso ya lo había leído. Vale, los implicados en el acoso escolar, pues están los agresores y las agresoras, el grupo de espectadores y espectadoras y la víctima. Los agresores y las agresoras suelen tener estilos de relación agresivos, ¿no? Siempre quieren llevar la razón, siempre quieren llevar la voz cantante. Yo siempre digo, tienen necesidad de poder, ¿no? De estar por encima de otras personas. Yo siempre digo que en el ámbito familiar se nota, por ejemplo, cuando discuten los hermanos y hasta que no se impone, no para, ¿no? Es o jugamos a lo que yo quiero o no se juega en esta casa, o vemos esto en la televisión o voy a liarla tan grande que al final no vamos a ver nada o vemos lo que yo digo. Son personas que necesitan tener poder en los ámbitos en los que se mueven. Son personas más impulsivas, a veces tienen problemas de autoestima y por eso agreden, ¿no? Porque es una forma de aumentar su autoestima y lo que suelen tener en común es que tienen una gran capacidad de autoexculpación. Nada es culpa suya, nunca. Es que lo he hecho porque me ha empujado, es que lo he hecho porque fíjate cómo me ha mirado, es que me ha dicho, es que he percibido, o sea, nada es culpa suya, todos siempre son culpa ajena de terceros, entonces nunca piden perdón, porque como la culpa es de los demás, lo único que hacen es excusarse en el comportamiento de los demás o lo que ellos creen que ven en el comportamiento de los demás para no hacerse cargo de sus propias acciones. Eso lleva a tener una falta de empatía muy grande, porque como todos los demás son los que tienen la culpa de cómo yo me comporto, pues entonces, ¿qué empatía voy a tener? Si al revés, los demás tienen que tener empatía conmigo. Y en las aulas, normalmente, una de las cosas que tenéis que tener claro es que hay que desterrar de las aulas la idea de que los agresores y las agresoras son los peores alumnos de la clase, que no estudian, que fíjate cómo son, no. O sea, hay veces que las personas que están acosando es el alumnado estrella, ¿vale? Con esto quiero decir, personas que son muy queridas por los compañeros y las compañeras,
muy apreciadas por el profesorado, muy apreciadas por la familia, que gozan de buena situación social en el aula y tienen buenas habilidades sociales, pero las utilizan mal, porque utilizan todo lo que saben, todo lo bueno que tienen para relacionarse con los demás, también lo tienen para poder hacer daño a los demás. Y son personas, además, muy manipuladoras. Por ejemplo, yo uno de los casos que tuve en un colegio de aquí de Valladolid, me encontré a una situación de acoso en la que íbamos a informar a las familias de que existía esa situación. Claro, el alumnado ya sabía que se iba a contar a las familias y entonces cuando salíamos del centro vimos cómo el acosador iba al lado del chico que acosaba hacia los padres del niño acosado y les decía, me encanta tu hijo, es que me cae de bien, bueno, es que yo creo que es uno de mis mejores amigos, me llevo con él súper bien, es un chico chapó. ¿Por qué? Porque quería intentar manipular la situación y manipular la imagen que iban a tener la propia familia de la víctima sobre él, ¿no? Entonces, fijaros a qué niveles se pueden llegar de pensar y decir, bueno, esto lo voy a controlar yo de esta manera. Pues eso ocurre, ¿vale? Eso ocurre y lo tenéis que tener en cuenta. En el caso de los espectadores y de las espectadoras, les dividimos en 3 grupos, los antisociales, los espectadores y espectadoras propiamente dichos y los prosociales. Los antisociales serían los seguidores de los agresores y de las agresoras, es decir, los que refuerzan su conducta, aplaudiendo las bromas, formando parte de ellas, me río de lo que dices, te digo que eres genial, y al final forman parte del problema de manera directa porque hay veces que también agreden verbal o físicamente a los agresores y además hay veces que los agresores y las agresoras utilizan a ese grupo, ¿no?, de sus seguidores y de sus seguidoras para que vayan ellos a acosar. Es decir, te utilizo, yo no me expongo, te utilizo a ti, si te pillan, que te pillen a ti. ¿De acuerdo? Y ese es el tipo de acosadores y acosadoras más difíciles de detectar. Luego está el grupo de espectadores y espectadoras, que son los que dicen que no actúan ni para bien ni para mal, es decir, yo no insulto, yo no me río de la situación ni nada, pero tampoco ayudo a la víctima. Y luego está el grupo de los prosociales, que son los que sí que ayudan a las víctimas y recriminan a las personas que están agrediendo lo que están haciendo, ¿no? Suelen ser chicos y chicas con mayores niveles de empatía y tenemos que conseguir que los grupos de mayoritarios de espectadores y espectadoras se conviertan en personas prosociales. Y es que hay veces que tenemos el problema de que no hay ni un solo alumno ni una alumna en el aula que sea prosocial. Es decir, están todos o en el grupo de seguidores y seguidoras de las personas que acosan o del grupo en el que ven todo y no hacen nada. Y claro, si no tenemos alumnado prosocial, la víctima está absolutamente sola en el aula, porque no tiene a nadie que le apoye, porque no hay nadie con los niveles de empatía suficientes como para decir esto no puede ser. Y eso es lo que nos encontramos mayoritariamente en las aulas, ¿no? Que hay muy poco alumnado prosocial, que luego vamos a ver que para que haya alumnado prosocial, pues tenemos que trabajar mucho habilidades sociales, la asertividad, la empatía, etcétera, etcétera. Cosas que en principio se supone que ya se trabajan, ¿no? Y se intentan trabajar, pero bueno, ya sabemos que el currículum escolar y el tiempo que existe en las aulas es como es y lamentablemente pues no se puede hacer como se debería. Y luego está la víctima, que son personas más inhibidas, se conforman simplemente con que les inviten a jugar y juegan o participan en actividades sin ser personas directas, sin ser personas activas, son pasivas, ¿no? Vale, ¿a qué quieres jugar? ¿A esto? Nunca promueven jugar a algo, nunca dicen su opinión, tienen lenguaje corporal de debilidad, no miran a los ojos a la hora de hablar, miran mucho a los pies, a lo mejor lo notáis cuando hablan con vosotros porque siempre se están mirando los pies, reculan, evitan la mirada, etcétera, etcétera. Y son personas con muchos sentimientos de culpabilidad y de indefensión, porque se culpabilizan de la situación, porque no me sé defender, porque mi personalidad no debería ser así, porque podría hacer algo y no lo hago, porque soy débil, etcétera, etcétera. Entonces, como se sienten incapaces de pedir ayuda, pues sufren en silencio y sus habilidades sociales no mejoran porque no se les da oportunidad y porque no se trabaja esos temas con ellas, ¿no? Además, como mis compañeros y mis compañeras me consideran débil y cobarde, pues claro, ¿en qué situación estoy? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y están las víctimas provocadoras, que es lo que os comentaba antes, ¿no?
Son víctimas que a lo mejor por su forma de ser, por los gustos que tienen, por la forma de expresarse, por las ideas que tienen de cualquier tipo, provocan mucho rechazo de los demás a niveles de, pues eso, de que les agreden física, verbalmente, etcétera, etcétera. Pero a veces sin quererlo, se les llama, pues por ejemplo, a los niños que no tienen habilidades sociales cuando son muy pequeñitos y que cuando hacen un amigo le quieren exclusivamente para él, ¿no? Es como, ay, tú siempre conmigo, no vayas a hablar con ese, que es que si no, no vamos a poder jugar juntos. Pues claro, eso al final consigue crear rechazo en las personas que le rodean, ¿no? Una profesora me decía, es que esa niña es muy pesada. Es normal que los demás no quieran estar con ello, pero es lo que hemos hablado. Si esa niña es muy pesada, vamos a intentar mejorar sus habilidades sociales, pero no le vamos a culpabilizar de que los demás le hagan daño, ¿vale? Algunas víctimas se conviertan en agresoras, pero suele ser de personas de menor edad, lo que hace que sea mucho más fácil detectarlas porque no tienen las habilidades que tiene un acosador o una acosadora. Y algunas víctimas presentan altos grados de agresividad. ¿Esto qué significa? Que hay víctimas de acoso escolar que se vuelven personas muy agresivas, tanto en casa como en el centro educativo, ¿vale? ¿Esto a qué nos lleva? Pues, por ejemplo, uno de los casos que yo tuve era un chico que en clase tenía explosiones, ¿no? De repente se levantaba y decía, sois todos unos cabrones, os odio a todos, y cogía y se iba de clase, ¿no? A la parte. Y así ocurrió varias veces. Entonces, cuando hablamos con él, la pregunta fue, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Entonces él solo hizo una cosa, se levantó la camiseta y veis el hueco que queda en el respaldo de las sillas del alumnado, ¿no? Que está el respaldo, hueco y el asiento. Pues los compañeros se dedicaban a pincharle con un compás todo el rato hasta que saltaba, hasta que explotaba. Entonces tenía lo que es toda la parte de la espalda esta llena de picotazos, con moratones, con heridas, etcétera, etcétera, y ya llegaba un momento en que no soportaba más y explotaba. ¿Y qué pasaba? Que en el centro se centraban exclusivamente en las explosiones que tenía descontroladas, ¿no? de ira en el aula, en vez de preguntarse por qué ocurrían esas explosiones. O sea, cuando una persona explota así es porque detrás tiene una carga emocional importante, porque algo está ocurriendo. Pues eso son situaciones que hay que vigilar. Si, por ejemplo, en casa tenemos a una persona que, bueno, todos y todas pues hemos discutido alguna vez con nuestros hijos o con nuestros padres siendo hijos o hijas, ¿no? Pero cuando eso se descontrola, cuando se vuelven personas muy agresivas, verbal o incluso físicamente, cuando tienen un trato con los hermanos que cambia, de tener una relación más o menos normalizada, de repente se vuelven eso, personas muy, muy ariscas, personas muy agresivas, etcétera, etcétera. Debemos vigilarlo porque hay veces que es consecuencia de estar sufriendo acoso escolar. ¿Qué ocurre? Que las víctimas en casa encuentran en su familia una forma de desfogarse. ¿Por qué? Porque saben que por mucho que hagan en casa no van a recibir las agresiones que van a recibir en la escuela, porque son personas que le quieren. Entonces es una especie de forma de supervivencia, ¿no? Tengo que sacar por algún lado el sufrimiento que tengo y la manera que tengo más sencilla de hacerlo es, pues lamentablemente, haciendo daño o provocando daño o poniéndome agresivo en casa para desfogarme un poco, ¿no? Una madre me lo decía, dice, es que me llegaba a decir unas cosas que a mí me sorprendían, ¿no? Los grados de crueldad que tenía, pues era simplemente por eso, ¿no? Porque con quién descargaba, con la madre que tenía paciencia infinita y que no le iba a agredir de ninguna manera, ¿no? Y se sentía seguro a la hora de, bueno, así al menos hago descarga emocional en casa, ¿vale? Luego, pues tipos de acoso, lo que os he dicho antes, físico, verbal, psicológico, social, sexual y el ciberacoso, que es en el que vamos a entrar antes. Todos los tipos de acoso al final tienen un componente psicológico, porque si a mí me pegan, yo me siento humillado, yo me siento triste, yo me siento mal, ¿no? Si a mí me insultan, pues ocurre lo mismo. Si yo estoy solo, pues ocurre lo mismo. Todo afecta al final al acoso psicológico, ¿no? Y el sexual, hablamos de situaciones de chicos y de chicas en las que dicen, si me tocas o dejas que te toque, ya no te hago nada malo, ¿no? Pues, por ejemplo, obligar a hacer felaciones en los baños, decir a la persona que se deje tocar o que si no, no van a seguir agrediéndole, etcétera, etcétera. Entonces, hay veces que las víctimas lo permiten porque creen que así va a parar la situación de acoso escolar. Bueno, y luego ya sí que hay también, en algunos casos, incluso agresiones, ¿no? De tipo, que esto también son agresiones, pero ya son agresiones, me refiero a graves, a muy graves.
Vale, las consecuencias del maltrato entre iguales, todos los tipos de maltrato evidentemente tienen consecuencias y depende de la intensidad, del tiempo que haya tenido, el tipo de acoso, de todo, las secuelas pueden ser unas u otras. A corto plazo, en las víctimas, hablamos de sentimientos negativos respecto a las personas que le rodean, respecto a sí mismos, se les baja la autoestima. Algo que podéis ver, un indicador que podéis ver vosotros, tanto en la familia como en el centro educativo, es la bajada de notas. En muchos casos, las víctimas de acoso escolar empiezan sus notas a bajar. Entonces, a lo mejor son personas que de suspender 1, 2 asignaturas, incluso 3, de repente empiezan a suspender 4 o 5, que darles todo el curso, tener que repetir, ¿vale? ¿Por qué? Porque el rendimiento escolar va bajando a medida que las situaciones de ansiedad van subiendo y a medida que las situaciones la situación de acoso se va alargando en el tiempo y el deterioro en la víctima es cada vez mayor. Las conductas agresivas que os he dicho antes y algo que podéis ver en casa son los trastornos de sueño y de alimentación. ¿Esto cómo? Porque se va en extremos. Es decir, mi hija se duerme por todas partes, no para de dormirse, entro que se supone que está estudiando y está dormida, entro no sé dónde me dice que está dormida, está en clase y se duerme, ya me han avisado varias veces del centro, o no duerme nada. Escucho toda la noche que está deambulando por la casa, que no puede dormir, se levanta con ojeras, escucho que tiene pesadillas, ¿vale? Pues eso siempre se juega como en extremos. Yo uno de los casos que tuve de una chica, siempre lo cuento porque es muy curioso, porque me decía la madre, es que un día se durmió apoyada de pie, apoyada en el armario de la cocina pelando patatas, haciéndose la cena pelando patatas, ¿vale? Y se quedó dormida de pie. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa en el que el cerebro te dice, está sufriendo mucho, tiene los niveles de estrés altísimos, duerme, ¿vale? O de alimentación. Y con lo de alimentación pasa exactamente lo mismo. Chicos y chicas que empiezan a darse atracones, chicos y chicas que empiezan a comer muchísimo, que de repente llevamos un paquete de galletas a casa y desaparecen en un día, que vemos que tienen muchos papeles de comida en su habitación, en eso, que cogen peso, o chicos y chicas que empiezan a descender de peso porque dejan de comer, ¿vale? Porque no tengo hambre, hoy no quiero comer, etcétera, etcétera. Y tenemos casos que es verdad que en situaciones de acoso escolar pues sí que pueden derivar en un trastorno alimenticio, ¿no? Sí que hay algún caso que lamentablemente ha sido así. Así que es una de las cosas que podéis vigilar a la hora de detectar una situación de acoso. El no querer ir a clase. A ver, esto claro, me dicen las familias, bueno, es que nunca quieren ir a clase ya. Normalmente todos y todas lo hemos vivido, ¿no? Que estando en el instituto o incluso estando en la universidad, eso de esos días de es que no quiero ir a clase o fingir que se está poniendo malo, pero no, esto es llamativo, ¿no? Porque ya las personas que sufren acoso escolar tienen incluso síntomas psicosomáticos, es decir, empiezan a tener problemas en la tripa, empiezan a tener dolores de cabeza, migrañas, etcétera, etcétera, y todo es como consecuencia de los altos niveles de estrés y del sufrimiento psicológico que están teniendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a tener un miedo tan grande por ir a clase que empiezan a negarse reiteradamente, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, incluso puede desencadenar en una fobia, ¿no? Uno de los casos que siempre contamos en REA es un chico que salía de su portal por la mañana a las 8 de la mañana, se metía en el portal de al lado y se pasaba las 7 horas de clase debajo de una escalera. Dime, ¿había alguien que quería hablar? No, vale. A lo mejor ha sido un mito. Se ha habido un... Sí, ha ido... Sí. Bueno, si queréis hablar, os digo que lo hagáis, ¿eh? Sí, Sara ha comentado, bueno, lo puedes leer, que a veces resulta complicado trabajar la intencionalidad con los agresores, ¿no? Pregunta. Sí. Que se pueden generar dudas, ¿no? Con respecto a la intencionalidad de hacer daño y que a veces se consiguen de otras formas indirectas, ¿no? Como quedar por encima. Sí, pero al final el tú querer quedar por encima de alguien o el tú querer ser superior a alguien, etcétera, etcétera, ahí hay un componente siempre hay un componente detrás de intencionalidad. A ver, es que este es un tema a veces complicado de hablar, ¿no? Porque me dicen las familias, bueno, es que yo no me creo que un chico de tercero de primaria
realmente tenga tantas ganas de hacer daño. Bueno, pues es que yo me he encontrado chicos de tercero de primaria y de cuarto que han dicho, si ese chico es una mierda, es que se lo merece todo lo que le pasa. Y que sí, que hay formas de, pues me quiero chulear, quiero hacer no sé qué, sí, pero es que al final todo, cuando hablas con ellos te das cuenta que detrás hay un componente de intencionalidad detrás, que es hacer daño a esa persona, que es hacer de menos a esa persona, porque tú en el momento que quieres hacer de menos a una persona para tú estar por encima, queda claro que quieres hacer daño a la víctima, en este caso, ¿no? Porque precisamente por eso, porque tu intención es quedar siempre por encima. Y para eso está claro que para quedar por encima de alguien le tienes que hacer daño, de alguna manera, ¿no? Y ocurre desde edades muy tempranas, aunque la gente no lo crea. Que entiendo lo que me quieres decir, pero sí que lo saben, ¿eh? O sea, y además no es que lo sepan los acosadores y las acosadoras, es que lo saben todo el alumnado que rodea esa situación, que lo que está ocurriendo no está bien. Y hay veces que, bueno, como la víctima no me importa, como la víctima no es amiga mía, como la víctima pues no forma parte de mi círculo de amistades, pues no le doy importancia, pero la realidad es otra, lamentablemente, porque eso dificulta mucho que las situaciones de acoso se solucionen, ¿no? Y puede llegar pues a dar a estas consecuencias de las que estamos hablando. Y cogiendo la línea otra vez, una de las consecuencias que a mí más me preocupan y que mucha gente no le da importancia es la de desconfianza a los demás. Cuando una persona desconfía sistemáticamente de todas las personas que le rodean y de todas las personas que se le empiezan a acercar nuevas, es imposible tener unas relaciones sociales o de pareja sanas. Porque si alguien quiere ser mi amigo y yo continuamente estoy pensando, y a ver cuándo me dice algo malo, y ya verás cómo en algún momento me la va a liar, ya verás cómo en algún momento va a hablar por mí mal detrás de mí, o estoy pensando que la pareja que tengo en algún momento me va a engañar, en algún momento va a hablar mal de mí a los demás, en algún momento se va a reír de mí, pues al final no puedo tener relaciones sanas e igualitarias, porque yo ya parto de que estoy por debajo. Y si desconfío sistemáticamente de todas las personas que se me acercan, es imposible tener una red social sana que me ayude a estar bien, a ser feliz, básicamente, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso en la adolescencia, pues es muy complicado. O sea, ya es complicado en la edad adulta y tenemos muchas más herramientas y muchas más habilidades para enfrentarnos a cierto tipo de situaciones, pues en la adolescencia os podéis imaginar. La revictimización, hablamos de revictimización en chicos y chicas, pues que al final, como no aprenden a cambiar cierto tipo de situaciones, como siempre van a actuar de la misma manera, al final, para que me entendáis, una de las cosas que se hacen con las víctimas de acoso escolar es decir, pues se las cambia de centro. Ya, pero si tú con esa persona no tienes una intervención individual, sigue teniendo las mismas habilidades sociales, sigue teniendo la misma baja autoestima, sigue teniendo todos esos problemas, lo único que has hecho es cambiar, como si cambias una planta de una habitación a otra. Los problemas siguen estando ahí. Y pasa lo mismo con los acosadores y con las acosadoras y con el grupo que hay de espectadores. O sea, si tú no haces intervenciones individuales con las personas, la persona sigue siendo la misma y es muy probable que cuando le cambies de centro acabe en otra situación de acoso. Entonces tenemos a víctimas que han cambiado hasta 3 y 4 veces de centro y en todas han sufrido una situación de acoso. ¿Por qué? Pues porque en cuanto una personalidad de acosador se cruza con una personalidad de víctima que además ya ha sufrido, que ya tiene una mochila llena de piedras, de todo eso, pues es mucho más fácil que vuelva a caer en una situación así, ¿no? Lo que puede llevar ya el deterioro tan grande a nivel psicológico, pues a intentos de suicidio o finalmente el suicidio, ¿no? Que lamentablemente pues ocurre más de lo que nos gustaría. Luego hay personas que creen que las consecuencias es solo para las víctimas, pero no es verdad. Los acosadores y el grupo de espectadores y espectadoras también sufren consecuencias. ¿Por qué? Porque si yo aprendo que maltratar es un medio para conseguir lo que yo deseo, voy a tener dificultades para tener una relación igualitaria con los demás, voy a tener comportamientos para intentar empezar a estar por encima de los demás en otros ámbitos de mi vida y lo que voy a hacer es transferir ese estilo de relación que a mí me está funcionando en un contexto, en este caso en el contexto educativo, a otros ámbitos de mi vida. Entonces tenemos casos de chicos o de chicas
que han provocado acoso en el aula y han empezado a maltratar en el ámbito familiar o han empezado a maltratar en el ámbito de la pareja, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque es la manera que ellos aprenden, que esa es la manera correcta de relacionarse para ellos. Porque si yo maltrato, porque si yo hago mal eso y además hay toda una red a mi alrededor que no me lo ha reprochado, pues es excelente. Yo aprendo que esto es así, ¿no? Y esa es una de las secuelas más graves que puede tener. Y luego en el grupo de espectadores y espectadoras, ellos aprenden por observación, como todos. Yo me desensibilizo, normalizo que haya personas maltratadas a mi alrededor, que eso es terrible. Normalizar que hay maltrato alrededor y que yo no hago nada, me desensibiliza hacia todo tipo de dolor ajeno. Y consideran, además, culpabilizan a la víctima, porque como la considero débil y como la considero cobarde, pues la culpa es totalmente tuya. Entonces se aprende a que la culpa no es de las personas que agreden, sino de las personas que están siendo agredidas. Y luego aprenden a tener un falso concepto de lo que es la amistad y la lealtad, porque aprenden que, pues eso, a no ser chivatos, a que hay cierto tipo de cosas que no se deben contar y que hay veces pues que hay que callarse ciertas cosas malas para ayudar a algunas personas, y aprenden incluso que se puede tener miedo a los amigos. Y esto lo digo por las amistades de las personas que agreden, ¿no? Que tienen miedo de convertirse en víctimas y por eso no hacen nada. Es decir, tienen miedo a sus amigos, y lo entrecomillo porque evidentemente la amistad no es eso. Tenemos que hablar mucho con las y los menores de edad sobre qué es la amistad y qué es la lealtad y a quién se debe una lealtad y cómo es un tipo de amistad sana. Porque yo cuando hablo con ellos de este tema, claro, luego lo piensan y dicen, hombre, claro, a un amigo no se le debe tener miedo, ¿no? Digo, claro, para nosotros es algo lógico de pensar, pero para ellos no, porque es una realidad que están viviendo, porque mi amigo es el agresor y cómo le voy a reprochar yo nada, y además si lo reprocho a lo mejor luego va por mí, siendo mi amigo, ¿no? Y de hecho hay muchos casos así. Y como todo esto hace que bajen los niveles de empatía y asertividad, entonces cada vez tenemos menos alumnado prosocial en las aulas y aprenden, pues eso, a convivir con personas maltratadas, ¿no? A normalizar al final el maltrato que existe en la sociedad. Y eso es uno de los grandes problemas. ¿Vale? ¿Alguna duda de todo lo que hemos visto hasta ahora? Bien, ¿no? Vale, porque yo me he hecho carrete y si no me decís nada, yo aquí sigo, ¿vale? Vale, el cuándo, el dónde y a quién. Hablamos que en los niños y las niñas de menor edad suele haber más maltrato físico. ¿Por qué? Pues porque tienen menos niveles de autocontrol. A medida que van creciendo, esos niveles de autocontrol van aumentando, además aprenden de las situaciones sociales y aumenta más el maltrato de tipo psicológico y la exclusión social. En los colegios, en primaria, se suele dar sobre todo en el periodo de recreo y en el periodo de comedor, cuando se lavan los dientes, que muchas veces están solos. Tenemos muchas situaciones de acoso en ese periodo corto de tiempo, ¿no? Pues de gente que se va, de niños o de niñas que se van a lavar los dientes justo después del comedor, y en el baño se da la situación de acoso. Y en secundaria aparecen los intercambios de clase, cuando acuden a los vestuarios antes o después de educación física, y sobre todo en las salidas y entradas al centro, en los caminos de ida y vuelta a casa. ¿Por qué? Porque eso es tierra de nadie, porque ahí no están ni las familias ni el profesorado. Entonces se aprovechan de esa situación para acosar. De hecho, yo he visto yo he vivido situaciones en las que a lo mejor a un chico se le estaba agrediendo en la calle a la puerta del instituto y nadie hace nada. ¿Vale? Pero nadie habló de la gente que pasaba por allí, de las familias que estaban esperando a sus hijos y a sus hijas del centro y del profesorado que estaba dentro, porque como ocurría afuera, y eso no debería ser así. O sea, debería existir una implicación social de toda la comunidad educativa cuando existen problemas de este tipo. No puedes dejar que a un chico a la salida del colegio, en cualquier punto en el que vaya a casa, se le agreda. Se sienta esos niveles de indefensión tan grandes, ¿vale? Y ocurren, lamentablemente. Luego, el género, chicos y chicas son tanto víctimas como agresores o agresoras. Los chicos son más verbales y físicos, son más de insultar, de empujar, etcétera, etcétera. Y las chicas son más de exclusión social y psicológicas. Y en educación primaria se suele comunicar más las situaciones de acoso, ¿no? Se suelen detectar más fácilmente. Pero en secundaria es mucho más difícil detectar una situación de acoso y solo se cuentan el 6% de los casos.
Normalmente las víctimas a quien primero se lo cuentan es a un igual, a un compañero o una compañera, a un amigo, a un hermano, a un primo, a alguien con quien tenga confianza. Por eso es tan bueno tener en los centros educativos el alumnado mediador, ¿no? Porque es mucho más fácil que se lo cuenten a una persona que ven cercana que a una persona adulta. En segundo lugar son las familias, dependiendo de las relaciones que se tengan con las familias y la confianza que tengan, pueden ser o la familia o asociaciones como la nuestra o Fundación ANAR, que ya sabéis que tienen el teléfono ANAR, que es los que llevan en España el teléfono del acoso escolar. Y en el último lugar, fijaros, está el profesorado. Cuando la gente me pregunta, ¿pero cómo es posible que el profesorado sean las últimas personas en enterarse de una situación de acoso? Pues porque se les oculta. Porque no ocurre muchas veces delante del profesor. Porque las agresiones más fuertes no se realizan delante de ningún adulto y especialmente delante del profesorado porque saben que son las personas que pueden castigarles, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas del acoso escolar, que es muy, muy, muy difícil de detectar. Es igual que cuando me dicen, bueno, pues ¿por qué no lo cuentan las víctimas? Pues porque tienen miedo, porque se sienten culpables, porque creen que no va a servir de nada, porque... Dime. Silvia, hay un par de preguntas, están preguntando y aparte yo también tengo uno en relación a esto último que estás comentando. Pues ¿Qué comenta. grado de porcentaje o se sabe hay de niños y de niñas o de jóvenes que realmente manifiestan que están sufriendo acoso? Porque da la sensación que por lo que tú estás indicando, que es un número muy, muy escaso de casos que salen a la luz porque eso, los propios jóvenes, niños o niñas manifiestan abiertamente a sus iguales, a sus familias, a través de un teléfono de ayuda o del profesorado que realmente... Pues mira, se dice, o sea, el conocimiento que tenemos es que uno de cada 3 niños y niñas dice que en su clase hay un caso de acoso escolar. 1 de cada 3, ¿no? Cuando se pregunta de estos temas, aparece esa estadística. Pero luego fíjate que en primaria no se llega a contar ni el 30% y en secundaria ya damos un bajón terrible al 6%, porque no se cuenta, porque no lo cuentan ni las víctimas, ni lo cuentan, evidentemente, las personas que acosan, y no lo cuentan las personas de las que debemos tirar para solucionar este tema, que es el grupo de espectadores y espectadoras. Da la sensación que como que la violencia física se ve más, ¿no? Que la psicológica. Claro. A ver, cuando hay agresiones físicas son más fáciles de ver, ¿no? Son más sencillas de detectar, sobre todo cuando son graves. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero esta semana saltó un caso de un niño de 11 años al que le dieron una paliza que le han roto la nariz y le han tenido que operar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues claro, cuando salta un caso de ese tipo, evidentemente es observable. Pero cuando a una persona la están agrediendo psicológicamente, verbalmente todos los días, es muy difícil de detectar. Porque además es lo que se dice, es que es una broma, profe, o es que es una broma, mamá, no se lo decimos en serio. Cuando a lo mejor tú escuchas en casa que tu hijo se está riendo de un compañero y le dices, oye, ¿qué estás haciendo? No, mamá, que son bromas, que él se lo toma broma o que ella se la toma broma, ¿no? Y se sabe que no es verdad, que no es así. Respecto a lo que dices, Ana Belén, de que si pueden ser el agresor y la víctima sean amigos, a ver, la víctima puede creer que son amigos, el agresor sabe que no lo son. No sé si me explico. Es decir, hay veces que se invita a las víctimas a formar parte de un grupo cuando realmente no se considera a esa persona amistad y se la invita para reírse de ella, para hacerle daño, etcétera. ¿Que las familias pueden ser amigos? Por supuesto. De hecho, tenemos muchos casos en las que las familias de ambas partes existía una relación de amistad y que luego, por otras situaciones, pues al final se rompe esa situación, eso pues porque no ha habido un entendimiento entre ambas familias. Que sí que os digo, esto sí que os adelanto, que si sois familias de víctimas, por favor, no vayáis nunca, y si sois familias de agresores lo mismo, a la otra parte. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, bueno, pero es que somos amigos. Entonces yo voy a hablar con las familias. Vamos a ver, a ti, si de tu hijo te van a decir que está maltratando, que lo está haciendo mal, etcétera, etcétera, tú lo que vas a hacer es ponerte delante de tu hijo o de tu hija y le vas a defender. Y la experiencia que tenemos es que en el mayor porcentaje de casos, cuando existe contacto familiar, se lía muy grande
y al final la situación de acoso se convierte también en un conflicto entre familias y es dificilísimo dar solución a ese caso, ¿vale? Entonces, lo que dice Sirene, entonces, para rematar lo de Ana Belén, que víctima y acosa, víctima, o sea, agresor y víctima, amistad no puede existir porque la amistad es simétrica, o debería ser, vamos a poner debería ser, simétrica, y el caso de acoso no existe. Otra cosa es que la víctima sí piense que la persona que le está agrediendo es amigo, y a veces ocurre, es que es mi amiga, es que ¿por qué me hace llorar todos los días si es mi amiga? Y en realidad no existe una situación de amistad, porque la amistad es otra cosa. Por eso os decía antes que es muy importante hablar con ellos y con ellas sobre lo que es la amistad y lo que es la lealtad, ¿vale? A la pregunta que dices de ¿no tendría que cambiar de centro el acosador? Claro, es que realmente debería ser así. O sea, es que lo que no puede ser es que, digamos, una de las primeras medidas que se quieran tomar es que sean las víctimas las que cambien de centro. ¿Por qué? Si ellas no están haciendo nada malo. ¿Qué mensaje mandas tú a todo el centro si a la que cambias de centro es a la víctima? Las víctimas solo se deben cambiar de centro si son ellas las que lo piden. Es decir, yo soy víctima y yo digo, oye mamá, que yo sí que me quiero cambiar de centro. Yo me quiero ir a otro sitio. Yo aquí no quiero estar. Vale, tú has querido, pero en el nuevo centro se cuenta la situación, tiene que haber una intervención y del centro del que se va debería haber una intervención con el alumnado que ha visto toda esa situación y con el alumnado que ha agredido. Y muchas veces no se realiza y la situación se queda así. Entonces, ¿qué mensaje se queda para las personas que se quedan en el centro? Pues que los malos han ganado, por decirlo así. Que quien se debe ir de un centro es la víctima. Y que efectivamente la culpa de la situación era de la víctima, no de los acosadores y las acosadoras. Es el mensaje que se envía cuando ocurren estas cosas. Por eso a mí me parece terrible que en algunos protocolos se digan que una medida que se debe tomar es que las víctimas se cambien de centro. No debería ser así. Se debería trabajar para que las víctimas se queden, se debería hacer una intervención con las víctimas, se debería hacer una intervención porque es muy importante también ayudar a los acosadores y a las acosadoras por las secuelas que pueden quedar, que hemos dicho antes. Es importantísimo hacer intervenciones con el alumnado acosador y tampoco se hacen porque no se da importancia. Y claro, todo eso se debe hacer. Y respecto a los mediadores, en muchos centros sí que hay. O sea, en muchos centros sí que está el alumnado mediador. Para instaurar el alumnado mediador en un centro, pues claro, tienes que formar al alumnado, tienes que formar al profesorado, son grupos que ayudan. Un mediador no va a solucionar una situación de acoso, ¿vale? Eso quedarlo claro. Pero sí que es más fácil que un alumno o una alumna que sufre acoso vaya a una figura mediadora y cuente lo que ha pasado. Es mucho más sencillo. ¿Por qué? Pues porque es un igual. Entonces, la figura mediadora, como saben, como están formados para ese tema y se les dice, tú no puedes entrar en estos temas, tienes que dar paso a orientador y al profesorado que está implicado en el grupo de mediadores, pues ya está, ¿vale? Entonces, eso, a ver que tengo aquí más preguntas. Los monitores de ocio y tiempo libre también deberían estar formados en estos temas. De hecho, ahora nosotros lo que estamos haciendo es incidir mucho en el mundo del ámbito deportivo y en el mundo del ocio y el tiempo libre. ¿Por qué? Pues porque también veis a menores y también sufrís situaciones de acoso cuando estáis ahí. Pues, por ejemplo, en los campamentos, ¿no? En los campamentos se dan situaciones de acoso. Y son situaciones que se deben parar también. Entonces, también se debe tener formación en estos temas y protocolos para detener estos temas. ¿Vale, Irene? Espero haber respondido. Y respecto a cuando el profesor hace caso omiso al acoso, pues yo siempre lo digo. O sea, tú acudes en primera instancia al tutor o a la tutora del centro. El tutor o la tutora tiene la obligación, en Castilla y León, con el protocolo que tenemos, tiene la obligación de avisar al equipo directivo y el equipo directivo tiene que dar respuesta, o sea, tiene que poner en marcha el protocolo en menos de 48 horas. ¿No? Entonces, tienen que hacer reuniones, o sea, el protocolo tiene unas fases, tienen que hacer una reunión para comprobar, tienen que recopilar información y demás. Y si un profesor no hace caso omiso o un centro, vamos a poner que es el centro el que decide que no hace nada, entonces hay que subir escalones, hay que ir a inspección educativa. Que inspección educativa siempre hay que ir subiendo escalones en beneficio de las víctimas cuando no se hace nada en los centros, que es verdad. O sea, yo soy consciente de que hay centros que se trabaja excelentemente bien este tema, o sea, y además el profesorado está formado, se forma el alumnado todos los años, etcétera, etcétera, y están motivados, pero es verdad que en otros centros no existe esto. Y es una pena, por eso tenemos esos problemas. A mí si
si un profesional en un centro me dice, en mi centro no hay acoso, ya tuerzo el morro, porque es como, puedes decirme que hay acoso y lo trabajamos, vale, eso es diferente, pero si a mí me dices que no hay acoso, es que no me lo creo. Porque es imposible que en centros en los que hay tantísimas personas de eso no haya situaciones, no haya problemas de convivencia que pueden derivar además en situaciones de acoso. Entonces, cuando te dicen en un centro, no, aquí no hay acoso, aquí no se trabaja el acoso, a mí ya me hacen torcer un poco el morro, ¿vale? Entonces, ya os digo, si el profesor no hace caso, hay que eso. Dependiendo del centro, hay familias muy bien valoradas que se premian la... Sí, este es otro de los problemas que tenemos. Fijaros, antes lo hablaba, esta mañana lo hablaba con alumnado universitario, ¿no? Hay familias que si su hijo o su hija pertenece al grupo de acoso, o sea, cuando se piensa en acoso escolar, se piensa exclusivamente en la parte de las víctimas. Tú no piensas que tu hijo o tu hija pueda ser agresor o agresora. Y eso es un problema, porque tu hijo puede estar tanto en una parte como en otra, por muy bueno que sea. Por cualquier situación, tu hijo o tu hija puede formar parte del grupo que no deseas. Y si forma parte de ese grupo, deberías motivar a que esa situación cambie en beneficio, en primera instancia, de tu propio hijo o de tu propia hija. Pero sí que es cierto que hay familias que deciden que no. Y de hecho nosotros tenemos casos en los que dice la familia, con mi hijo, que es acosador, no trabajas absolutamente nada, no te permito que trabajes absolutamente nada. Entonces yo cuando ocurren esas situaciones siempre lo digo a los centros. Entonces trabaja muchísimo más, el doble, con todo el grupo, porque a eso no se puede negar, porque es una situación que se va a trabajar con el grupo del aula. Y entonces al final, si consigues que el grupo del aula gire, que vaya cambiando en favor de las víctimas, trabajando la empatía, trabajando las habilidades sociales, etcétera, vas a conseguir que los acosadores y las acosadoras no les quede otra que o me quedo como estoy y me quedo solo, o al final giro con el grupo, sin haber trabajado con esa persona individualmente, porque no queda otra, ¿no? Esto sucede casi siempre en los casos de violencia de género, es la víctima la que tiene que abandonar su entorno. Sí, pues porque también existen muchas situaciones de incomprensión, ¿no? En ese tema, que se culpabiliza incluso a las víctimas de haberlo sufrido. ¿Cuántas veces hemos oído, ¿y por qué lo aguanta? Pues que lo hubiera parado antes. Bueno, pues es que una situación de maltrato no es fácil de detener para nadie, ¿vale? ¿Cómo podemos prevenir el acoso escolar? Pues para empezar tenemos que hablar desde edades tempranas de que existe la posibilidad de que los chicos y las chicas te traten mal y qué hacer si eso ocurre. ¿Vale? Y hay veces que de ese tema no se habla, les hablamos de todo, de la prevención de drogas, los embarazos no deseados, los problemas que puedes tener, de muchísimas cosas, pero justamente de cosas que pueden pasar dentro del propio aula muchas veces no se habla. Entonces hay muchos chicos y muchas chicas que, por ejemplo, les damos esta formación en cuarto de la ESO y me dicen, Silvia, sí está muy bien lo que nos cuentas, pero es que ya llegas tarde. Es que esto no lo tenéis que... Y es verdad. ¿Y qué le puedo decir? Digo, pues no, es que es verdad. Es que cuarto de la ESO ya es muy tarde. Es que esto se tiene que hablar desde que se empieza la vida educativa. Todo adaptado a la edad, pero siempre hablar de estos temas. Y en los primeros años sí se hace, ¿no? Pero luego como que se va perdiendo porque nos perdemos en el currículum educativo, porque no se da tiempo, no se da espacio para trabajar las habilidades sociales. Una de los reclamos que nosotros y nosotras hacemos, los profesionales que trabajamos en estos temas hacemos, es que haya una asignatura exclusiva, un espacio exclusivo para trabajar habilidades sociales y que esté toda la vida educativa y que se trabajen temas de este tipo y no existe ese espacio. Entonces, claro, nosotros mismos y nosotras mismas debemos tener una actitud antiva ante el acoso. No somos espectadores y espectadoras de lo que está pasando. Debemos decir que eso está mal, debemos actuar, debemos movernos, no debemos permitir faltas de respeto y debemos intentar modificar las actitudes y las situaciones que se puedan dar de acoso, como os decía antes, en el aula, no permitir faltas de respeto. Y para conseguir cambiar ciertas cosas tenemos que entender lo que les ocurre tanto a las víctimas como a los acosadores, ¿no? ¿Qué es lo que piensas? Para saber qué es lo que sientes y cambiar el cómo actúas, porque es un todo, ¿no? El pensamiento, el comportamiento, el sentimiento es un todo. Entonces yo, para poder cambiar el cómo tú estás actuando, debo entender por qué lo haces y qué sientes cuando lo haces. Y a partir de ahí intentar girar esa rueda en otra dirección para llevarte por el camino más adecuado. Tanto en el caso de la víctima como en el caso de las personas que agreden. Y estas respuestas
se deben buscar junto a las personas que están implicadas. No darles directamente ni las respuestas y tampoco dejar de, bueno, ala, búscalas tú. No, lo tenemos que hacer juntos, les tenemos que acompañar en el camino. En lo que os decía antes, hay que trabajar habilidades sociales, promoción de valores, medidas de autoprotección y autodefensa, la asertividad, trabajar el decir no, el saber enfrentarse a ciertas situaciones. Por ejemplo, se ve mucho en las familias que son muy sobreprotectoras, en edades tempranas, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro. Hay un niño en el parque y en vez de ir el niño a pedir a jugar al grupo, va la madre. ¿Dejáis jugar a mi hijo? Pues le estás quitando una oportunidad de aprendizaje social. Porque si no le dejan jugar de una manera, va a tener que buscar estrategias para otras, ¿vale? A ver, claro, sí, hay que trabajar desde edades tempranas, habilidades sociales, porque si tú no puedes identificar el problema, y además hay que trabajar también en la formación continua en estos temas. Para mí, para los profesionales, el tema del acoso, por ejemplo, en muchas universidades ni se toca. O sea, en educación, en las carreras de educación, hay veces que el acoso escolar ni se toca. O sea, yo tuve la suerte de tener a Inés Monjas cuando estuve en psicopedagogía, que fue la que nos habló de todos estos temas y profundizó en todos estos temas, pero es verdad que, por ejemplo, en pedagogía, cuando estudié pedagogía, es que no hubo ni una sola asignatura en la que a mí me hablaran del acoso escolar, ni una. Y de las consecuencias que podía tener y cómo no podías trabajar. Y eso es un error, porque las personas que trabajan con menores de edad, tanto en el ámbito deportivo como ocio y tiempo libre, en cualquier situación, deberían tener la formación suficiente para detectar situaciones de maltrato entre iguales, maltrato en el ámbito familiar, cualquier tipo de maltrato. Y lamentablemente no se tiene, ¿no? Porque se da prioridad a otras cosas que también tienen importancia, pero yo creo que la convivencia educativa debería ser una de las prioridades en un centro, ¿no? Y lamentablemente pues no se tienen. ¿Alguna duda respecto a todo esto que hemos visto del acoso? Para entrar en el tema rápidamente del ciberbullying. ¿Queréis preguntar alguna cosa más o que toque algún tema más? O si os queda alguna duda o no estáis con algo de acuerdo, que podéis no estarlo, oye, que para eso estamos aquí, para aprender y para debatir. Sí, a ver, detectar un agresor es difícil porque ocurre como en todo tipo de cosas. Cuando dicen perfiles de agresores, ¿no? O perfiles de agresoras, pues no tenemos un perfil que nos diga que una persona va a ser agresora. No tenemos un perfil. Sí que tenemos pues motivos que se dan para acosar, ¿no? Las excusas que se dan para acosar, pero perfiles como tal para detectar acosadores no tenemos, más allá de los indicadores que os he dicho antes, ¿no? Que pues que sean personas muy, muy impulsivas, que se autoexculpan de todo, que intentan quedar siempre por encima, que intentan controlar mucho las situaciones, que son las personas que intentan manipular las relaciones, por ejemplo, que hay en un aula o que hay en una familia. Pero no te puedo decir, no, el perfil del acosador o de la acosadora es así. Pues yo creo que es muy difícil delimitar ese tema, ¿vale? Entonces, para lo que se trabaja, para lo que se debe trabajar es para prevenir, para que no existan esas situaciones y para, una vez que aparecen, detectarlas lo antes posible. Es decir, una vez que aparece una situación de acoso, pese a que has trabajado en prevención, detectar la situación lo antes posible porque has trabajado mucho con el alumnado espectador y porque son ellos los que te van a dar los que te van a contar que existe un problema, los que van a intentar poner solución, etcétera. Por eso os decía que el alumnado mediador y el alumnado ayudante en primaria pues es muy positivo, es una figura muy positiva en todos los centros educativos. Hay veces que es difícil implementar, a ver, porque claro, tienes que formar, tienes que cambiar documentos, tienes que hacer muchas cosas, pero es que luego funciona tan bien, cuando se hace bien, funciona muy bien. Pero claro, tienes que tener el esfuerzo, las ganas y la determinación y luego hacerlo bien, claro, porque por ejemplo en un centro que yo recuerde no funcionaba, cuando nos dijeron es que no nos funciona, ya claro, no te funciona porque resulta que el alumnado me ha dicho que entre el profesorado llamáis al alumnado mediador chivatos. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Si el propio alumnado detecta que se ve a los mediadores no como personas que te van a ayudar, sino como personas que les van a contar cosas al profesorado, es imposible, ¿vale? ¿Algo más de esto? Si queréis me lo vais escribiendo y vamos. Dime, Víctor. Yo, una
una breve pincelada. Yo entiendo que esto sería complicadísimo de abarcar ahora y el tiempo es el que es. Tú has indicado, y yo, no sé, como padre, ¿no? Sí. Piensas, siempre te preocupas, ¿no? Porque tus hijos o tus hijas no sean las personas que agreden, ¿no? O sea, no sean las agredidas, ¿no? Pero Sí. ¿cómo afrontas, muy brevemente, cómo trabajas con una familia que los agresores son sus hijos o sus hijas? Pues lo primero que debes trabajar mucho es la aceptación con esas familias, ¿no? El que acepten la situación de lo que está ocurriendo, porque lo que ocurre con muchas familias es lo que os decía antes, ¿no? Que muchas familias no lo entienden, entonces, y no lo aceptan. De hecho, cuando se lo cuentas, lo primero que hacen es cerrarse en banda y decir, pues conmigo, a mí no me vuelvas a llamar por este tema, porque eso es mentira. Pero afortunadamente, las familias que quieren trabajar, cuando empiezas a trabajar con ellas, pues les das pautas para que en el hogar puedan cambiar cierto tipo de acciones con sus hijos y con sus hijas, que no permitan cierto tipo de comportamientos en casa, que les queden claro que no van a permitir una situación de acoso, que les manden un mensaje claro a sus hijos y a sus hijas de que evidentemente les quieren, pero que no por ello van a permitir cierto tipo de comportamientos con ellos y con ellas. Y básicamente es mucho trabajo trabajo centro-casa, que se les dé muchas pautas para ayudarles a llevar en casa la situación que están viviendo, porque muchas veces lo que ocurre es que la decepción que tienen las familias es tan grande, la decepción que tienen las familias con sus hijos y con sus hijas es tan grande que resulta difícil a veces trabajar con ellos, ¿no? Entonces siempre les decimos, en primera instancia, mantén la calma, es una situación difícil de digerir, entonces antes de hablar con tus hijos, cálmate, intenta no perder los nervios durante la conversación e intentar mantener una conversación del tema en el que dejéis claro que no vais a permitir el acoso, que no vais a permitir cierto tipo de comportamientos y no excuséis su conducta. Es decir, los padres y las madres lo que solemos hacer, ¿no? Por naturaleza, es defender a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero hay cierto tipo de acciones que no se deben excusar bajo ningún concepto. Y eso no te convierte en mal padre o en mala madre, todo lo contrario, ¿no? Porque si no lo haces, lo que vas a hacer es perjudicar a la persona que tienes en casa. Y sabes que puede tener consecuencias a corto y a largo plazo, porque nosotros lo hablamos con ellos. Entonces, lo que se debe es señalar lo que se puede hacer bien, lo que se puede hacer mal y tener mucha conversación padre-hijo, ¿no? Hacer ejercicios de empatía con los hijos. Oye, pues tú cómo crees que se ha sentido la víctima, cómo crees que se han sentido sus familias. Y un ejercicio que se puede hacer desde la familia de los acosadores es cómo crees que me siento yo ahora respecto a ti. Porque uno de los temas que no se tocan nunca en temas de acoso, y yo siempre lo hablo con el alumnado, es qué va a sentir tu padre y tu madre cuando se entere, qué van a sentir tus abuelos, que son figuras a las que suelen apreciar mucho. Y nunca se habla de esos temas, ¿no? De cómo se va a sentir la familia de los acosadores y de las acosadoras y qué van a pensar de ti. Se tiene que hablar mucho de lo del concepto de amistad con ellos, lo que os he dicho antes, el concepto de amistad, de lealtad y sobre todo nosotros lo que pedimos a las familias es que trabajen junto al centro y no contra el centro. Pues en los últimos años, mira, en los casos de acoso escolar parece que caen un poco, pero básicamente seguimos en los mismos índices que antes, ¿no? O sea, lamentablemente en los institutos sí hay estudios, claro que hay estudios. De hecho, podéis encontrar un estudio, Saril, de Fundación ANAR, que es de hace poco tiempo, en la que te da estadísticas tanto de acoso escolar como de ciberbullying, de absolutamente todo. ¿Vale? Si buscáis el estudio acoso escolar y ciberbullying Fundación ANAR, te sale un estudio súper completo en el que te da estadísticas de todo. Entonces se ve que el índice de acoso ha bajado un poquito, te dice entre chicos y chicas lo que se da, cuándo se da, etcétera, etcétera. Ahí podéis encontrar toda. A ver, tenía aquí una pregunta. Sí, una de las cosas que decimos en REA y que explicamos al profesorado es que la competitividad, tanto en el centro como fomentada desde el ámbito familiar, es negativa, ¿no? Porque son metodologías que al final hacen que se enfrente el alumnado. Deberían ser colaborativas, ¿no? Más que competitivas.
Pero claro, muchas veces se hacen, pues por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro, en primaria, ¿no? Había un centro que tenía, la verdad es que era una actividad muy bonita, pero que al final fomentaba cosas negativas en clase, que era, tenían así como una fotocopia de libros, ¿no? Y los niños tenían que ir pintando los libros que se iban leyendo, y a los que llegaban a cierto tipo de, a cierto número de libros, se les daba una pegatina, una insignia, etcétera. Entonces, claro, había niños que ya directamente desde el principio se negaban a hacerlo porque sabían que jamás iban a llegar a una insignia por su situación personal, por las razones que fueran, y fomentaban que dentro de la clase pues hubiera burlas. Entonces la competitividad nunca ayuda a eso, ¿no? A lo que me estás comentando, a que la competitividad pues fomenta muchas veces las situaciones de acoso. Por aquí pregunta, vale, lo de que ha aumentado, ya os he dicho, lo de la Fundación ANAR. Xiaomi nos dice, yo fui mediadora en segundo de eso, me dieron una charla y luego no teníamos que quedar los lunes de toda la semana durante el recreo jugando con algunas personas a las que les costaba socializar. Lo que pasó fue que una chica también mediadora quería quedarse ella sola con aquellas personas, hizo que nos fuéramos como si no le importara porque había pocas personas, y después una profesora del grupo de apoyo solo avisaba a esta chica sin contar con el resto ni saber lo que había pasado realmente. Bueno, pues eso es una forma mala de hacerlo. Afortunadamente, las formaciones que se da tanto a profesionales como a centros educativos como a alumnado en este sentido, pues nos están ayudando a que el alumnado mediador sea cada vez mejor, ¿vale? Afortunadamente. Respecto a los observadores, trabajamos mucho los niveles de empatía, trabajamos mucho el que piensen en las víctimas, trabajamos mucho lo que os hemos dicho, el que vean las amistades, lo que nos estás diciendo, Ana Belén, de cómo trabajas con el grupo de observadores, pues hay que trabajar en la línea de todo lo que os he dicho antes. Mira, os voy a poner aquí una cosa para que veáis que es una de las cosas que leemos al alumnado, ¿vale? Y me voy a meter rápidamente lo del ciberbullying porque al final, claro, es que yo os he dicho, me lío con este tema y me quedo yo sola hablando, ¿eh? A ver, los consejos que damos a los espectadores y a las espectadoras. No dejar sola a las víctimas. Intentamos, procuramos que los espectadores y las espectadoras subirnos sus niveles de empatía pues mediante las charlas, mediante vídeos de sensibilización, mediante situaciones, mediante personas que cuentan en primera instancia lo que han vivido, ¿no? Víctimas que cuentan todo lo que han vivido, todo lo que han sufrido, etcétera, etcétera. El pedirles que no sean cómplices, explicarles que reírse de las bromas es tan dañino como hacerlas, que no sean cómplices de las agresiones, no participar en la rumorología, entender que aunque la víctima no sea tu amiga, es una persona que necesita ayuda. Nuevamente todo en línea, si veis, va todo en línea de trabajar la empatía y la asertividad. Entender que si tú no haces nada ni para bien ni para mal, a quien estás dando fuerza es a la figura acosadora, ¿vale? Porque es a la figura a la que estás dando fuerza. Que con tu silencio a las víctimas no las ayudas, porque no estés hablando. Lo que estás haciendo es fomentando que esa situación perdure, porque tú no estás contando lo que pasa. Que si el acosador o la acosadora eres tu amigo, pero tú no le puedes decir que está haciendo algo mal, entonces esa amistad a lo mejor no es la amistad que tú piensas. Nuevamente trabajamos el concepto de amistad, de lealtad, las etiquetas. No quiero ser un chivato. Nosotros les decimos, con vuestras palabras podéis cambiar la vida de una persona, para bien o para mal. Y es una lección que hacéis diariamente. Y eso les motiva mucho porque no lo entienden, ¿no? Que con sus actos pueden cambiar la vida en un solo día a alguien. Pero si tú a una persona que está sola le preguntas cómo estás, a esa persona ya le estás alegrando el día. Y ellos a veces no se paran a pensar en esas situaciones, ¿no? Que no son bromas, que en el momento que una broma a alguien le molesta ya es una agresión, ¿vale? En el momento que una broma hace daño es una agresión. El mayor miedo, que es convertirse en víctima, yo siempre le pregunto, entonces, ¿cuánto miedo tiene la víctima? Si tú tienes miedo de convertirte en esa persona, la persona que lo está viviendo, ¿cuánto miedo está teniendo? Y no les pedimos que sean ellos los que solucionen el tema, sino que fomentamos que hablen con una persona adulta para que sea la persona adulta la que ponga los medios, que son las personas que lo debemos poner. Porque las que podemos solucionar una situación de acoso, las que podemos parar una situación de acoso y luego cambiar todo el entramado que existe con víctimas, acosadores y demás, somos las personas adultas, familias y profesionales. Y por eso fomentamos continuamente el cuéntaselo a alguien, no pasa nada, por favor, si trabajáis en centros educativos, no contéis nunca, jamás, nunca, quién os ha, o sea, no contéis nunca jamás
¿quién os ha contado la situación? No digáis, fulanito me ha dicho que se está molestando a María. No, o sea, y eso se hace, ¿eh? En algunos centros se hace. Eso es una aberración. O sea, eso es decir al grupo de espectadores, no lo cuentes porque se va a decir quién lo ha hecho. Además se deben poner medios de confidencialidad para que los puedan contar, ¿vale? O sea, se deben poner medios para que los espectadores y las espectadoras puedan contar estas situaciones y lo puedan contar sin miedo. Y lo puedan contar a sabiendas de que pueden hacerlo, de que no van a tener consecuencias por hacerlo. Y si tú cuentas quién lo ha dicho, en primera instancia las van a tener, porque los acosadores y las acosadoras van a ir a por ellos. Y eso es así. O sea, esa es una realidad que no podemos ocultar. Por eso a quien se lo debe encontrar es una persona adulta de confianza y que esa persona adulta ponga los medios necesarios para que los protocolos empiecen a mover. Efectivamente, Carmen, todo el grupo debe ser partícipe del trabajo que se realice, todo el grupo, porque si no consigues motivar a todo el grupo, la situación no va a mejorar. O sea, la situación es imposible que mejore. Lo que me dice Sari de que puede salvar una vida, ya que ha habido casos de suicidio, yo les explico claramente, porque esa es otra de las situaciones que no se habla con los chavales de forma directa, ¿no? Lo que es el suicidio, lo que significa el suicidio. Y yo para eso, yo lo quiero que lo sepáis, yo dando la charla soy una persona muy, muy dura. O sea, yo soy una persona que los chavales cuando les tengo en clase no permito absolutamente ningún tipo de risa, para mí es un tema muy serio y cuando hablamos del tema del suicidio lo toco de una manera que a los chavales yo sé que les llega, porque se lo explico tal cual es. Yo, por ejemplo, les explico en el caso del Diego, de Diego, de Madrid, el chico de 11 años que se tiró por la ventana, les explico lo que pasa. O sea, les explico que es un chico que se pone a escribir una carta, que se está despidiendo de su madre, que la dice que la quiere, que por favor no se enfade con él, que le dice a su padre que la quiere, que por favor no se separen sus padres por lo que va a hacer, que lo siente muchísimo, pero que no aguanta más, que desea a su hermana, que es la carta que escribió, que desea a su hermana que encuentre trabajo, que se despide de su abuelo y le dice que le quiere mucho, pero que ya no aguanta más y se va a despedir de su madre y se tira por una ventana. Y les explico lo que es estar en un hospital, que te digan que tu hijo se ha muerto, que llegues a casa y leas esa carta y que tengas que llamar a los familiares a explicárselo. Porque eso no se les cuenta y eso es la realidad. Entonces, yo para eso soy muy realista. Y hay veces que cuando se trabaja el tema del maltrato entre iguales, a los chavales se les pone como paños calientes, ¿no? Bueno, la empatía... No, 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 no. O sea, esto es muy grave, esto no es una tontería, esto es cosa que puede llegar a tener secuelas muy importantes en los chicos y las chicas jóvenes y como tal se debe tocar con la crudeza que realmente es y no se hace. Entonces, cuando se lo muestras, cuando hablas con ellos de manera directa, ellos lo entienden, pero para eso necesitas hablarlo y necesitas explicárselo y además necesitas explicárselo desde edades tempranas. Porque es que es así, o sea, a mí no me gusta eso de, no, bueno... hay que hablarlo, pero como me dicen algunos centros, es que si hablas les vas a dar ideas, ¿no? Si las ideas ya las tienen. Lamentablemente yo no doy ideas porque ya las tienen y mucho peores que las mías. Es que a mí en charlas de ciberbullying me han llegado a decir, por la deshumanización que existe, me han llegado a decir, oye, bueno, Silvia, entonces lo que nos estás queriendo decir es que si yo escribo a una compañera que me cae mal, que se corte las venas, está mal. O sea, si alguien me puede decir eso, imaginaros qué tipo de mensajes puede estar mandando por las redes sociales o puede decir a una compañera. ¿Por qué? Pues porque no se les habla del daño de todas estas cosas, todo lo que puede provocar. Y yo sí les hablo del daño que provocan en la víctima, que provocan en la familia de la víctima y que provocan en su propia familia, que de eso tampoco se les habla. Y eso ya sí les toca, porque ya les toca a su padre, les toca a su madre, les toca a los abuelos y son temas que, claro, o se hace así o es que de verdad que no les llega, lamentablemente, porque eso es una realidad. Y yo por eso digo, cuando doy las charlas, siempre lo digo, ¿no? Digo, yo soy una persona muy dura dando charlas de acoso escolar, pero considero que es porque yo lo he vivido en mi familia y yo sé lo que duele. Y yo sé la pasividad que existe algunas veces por parte de los centros educativos, porque lo he visto, en mi caso con mi hermano, ¿no? Y son situaciones que yo no deseo a nadie. Y como yo sé cómo se vive y lo que duele que a veces las personas que son responsables sean cómplices de ese dolor, yo se lo explico a los chicos tal cual es. Porque si no se lo explicas así no lo van a entender, porque están insensibilizados, como os he dicho antes, porque para ellos
pues el dolor que existe alrededor del acoso escolar, pues no, bueno, lo minimizan cuando no debería ser así, ¿vale? Si queréis me vais siguiendo haciendo preguntas y voy a avanzar un poco en el tema rápidamente, que nos queda muy poco tiempo. El ciberbullying es una nueva, se une al tema del acoso escolar, ¿no? Cuando hablamos de estos temas hablamos de los nativos digitales y de los inmigrantes digitales, ¿no? Los inmigrantes digitales somos todas estas personas que el boom de la era digital nos ha llegado más tarde y nos tenemos que adaptar a todos los cambios. Y los nativos digitales pues son todos estos jóvenes, todos estos chicos y chicas que han nacido prácticamente con un teléfono móvil en la cara y que lo saben manejar desde edades muy tempranas, ¿no? Para que os hagáis una idea, estas son las redes sociales que me suelen decir a mí los nativos digitales, ¿no? Son todas las redes sociales que me suelen comentar cuando les pregunto ¿qué redes sociales tenéis? Pues me salen un mínimo y, sin embargo, cuando doy formaciones a familias o a profesorado, pues me salen muchas menos, ¿vale? Pues me sale Facebook, me sale WhatsApp, Twitter, Instagram, pero bueno, simplemente para que veáis la diferencia. Sí que decir que Internet tiene muchos puntos positivos. Es apoyo para las tareas escolares, es una nueva forma de aprender y es una forma de aprender muy positiva. Ha hecho el mundo más pequeño, facilita la comunicación, fomenta la creatividad para hacer vídeos, para hacer blogs de literatura. Yo he visto auténticas preciosidades de chicos jóvenes, tutoriales que hacen de muchos temas que les interesan, intercambios de conocimiento que tienen entre ellos. O sea, tiene muchos puntos positivos, pero hay que manejarlo bien. ¿Y qué pasa? Que hay veces que no existe una supervisión detrás del uso de Internet, de redes sociales y de teléfono móvil y aparecen problemas como el ciberbullying. El ciberbullying es trasladar un tema de acoso escolar, normalmente realizar ataques de cualquier tipo por medio de las nuevas tecnologías, ¿vale? Y ocurre entre personas de más o menos la misma edad. Si la diferencia de edad es muy grande, ya hablamos de otra cosa, ¿vale? No hablamos de ciberbullying. En el ciberbullying no solo están implicadas las personas que hemos hablado antes, acosadores, espectadores y víctimas, sino también que están implicados un gran grupo de personas desconocidas que agreden gratuitamente en Internet a otras personas porque no entienden el daño que se provoca, ¿no? Porque es muy fácil insultar a una persona que tú no conoces o reírte de alguien porque tú no ves la reacción que tiene esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que existen diferencias con el acoso escolar. El ciberbullying actúa de manera mucho más rápida. ¿Por qué? Pues porque tú cuando sufres acoso escolar, tú llegas a casa y tienes un lugar de refugio unas horas, en el que ahí no te agreden, no te hacen daño, pero en un caso de ciberbullying no, porque son 24 horas al día. Se produce en todo momento y en todo lugar. Hay mayor número de acosadores, personas que no conoces o personas que se esconden bajo el anonimato, ¿no? Y sientes que no va a tener castigo lo que te están haciendo. Entonces te hacen sentir más indefenso, te hacen sentir más miedo y te hacen tener mucho más de confianza con la gente que te rodea. Entonces el deterioro cuando se sufre ciberbullying es mucho más rápido, porque ya son las 24 horas del día en todo momento y todo lugar y ya no tengo lugar de descanso, ¿vale? Las consecuencias pues son prácticamente las mismas que en el acoso escolar. Baja la víctima, provoca depresión, fobias, ansiedad, en caso de extremos intentos de suicidio. Y todo esto ocurre, ya os lo digo, porque no hay educación digital. O sea, no se educa a los chicos y a las chicas a usar correctamente ni el teléfono, ni las redes sociales, ni Internet, etcétera, etcétera. Y no se habla de la deshumanización que existe tras las redes sociales, ¿no? El que decir algo en Internet hace mucho daño, el que hace tanto daño como si lo dices a la cara, etcétera, etcétera, ¿no? Pautas de seguridad en Internet que nosotros damos, pues decimos que se evite subir fotografías de menores a Internet y esto os lo decimos a vosotros como personas adultas, no se deberían subir fotografías de menores de edad a Internet. Y ahora tenemos un enorme problema con lo que llamamos parenting, que es el compartir incontroladamente cosas de nuestros hijos en Internet y de nuestras hijas, subir fotografías sin pensar en las consecuencias que puede tener, compartir datos personales suyos. Es que ahora mismo tenemos a niños y niñas de 5 años con más de 1000 fotografías en Internet. O sea, tienen ya una huella digital, que la huella digital es todo lo que hacemos, todo lo que publicamos en Internet, el rastro que dejamos en Internet, como personas de 30 años de ahora. O sea, tienen una huella digital brutal, no solo de imágenes, de comentarios que se hacen junto a las imágenes. Y si se hacen, se deberían ser en cuentas privadas,
solo con personas conocidas y con unas medidas de seguridad pues bastante grandes. Yo cuando hablo de estos temas con las familias me dicen, es que según tus consejos no podemos subir fotografías de nuestros hijos a internet. Bueno, pues es que a lo mejor sería lo más razonable, ¿vale? Porque por muchos casos de ciberbullying empeoran, por ejemplo, estoy pensando en un caso reciente, por fotografías que suben los padres y las madres de sus hijos a internet y entonces los ciberacosadores aprovechan de esas fotografías para hacerles daño, ¿vale? Pero en esto ya podemos entrar en el tema de los depredadores sexuales en internet y de otros muchos riesgos a los que exponemos a los menores de edad, del sexting, etcétera, cuando les metemos en internet de forma tan temprana, sin una supervisión, o sea, sin ayudarles a entender lo que deben hacer. Por eso decimos que cuando trabajamos con menores de edad, ya sean familia o sean alumnado, hay que respetar la privacidad, hablar sobre el comportamiento online, hablar, por favor, de la información personal que se da en internet, el tipo de fotografías que se suben a internet, que no se deberían subir en ropa interior, en ciertas actitudes, etcétera, etcétera. Que no estamos contra las TICs, o sea, no se trata de que vuestros hijos y vuestras hijas o vuestro alumnado no utilicen internet o no utilicen redes sociales, sino que lo utilicen de la manera adecuada, poner límites de tiempo, realizar supervisión, que se realicen en espacios compartidos, que los dispositivos a los que acceden, depende de la edad que tengan, a lo mejor no los tenían que tener, pues cierto tipo de cosas que se deberían dar en una supervisión activa y que no se dan, ¿vale? Y la supervisión es súper importante, sobre todo en casos de ciberbullying. Para detectar el ciberbullying, pues ver si se ponen muy nerviosos o muy nerviosas cuando utilizan el teléfono móvil, ver si tienen síntomas de ansiedad o nuevamente problemas de sueño y alimentación, que cuando están por ejemplo, ante una pantalla, si les dices que se quiten, se ponen súper nerviosos, o si les quieres quitar el móvil también se ponen súper nerviosos, que tengo que ver algo, y es muy insistente, ¿no? O que la utilizan y ves que evidentemente pues que después de usarla están mucho peor que antes de hacerlo, ¿vale? Y luego supervisar las imágenes que comparte, las aplicaciones y archivos que se descartan, absolutamente todo lo que se hace en internet se debería ser supervisado. Y para eso tenéis las herramientas de control parental, que son maravillosas y que os facilitan la vida muchísimo, porque podéis controlar absolutamente todo a lo que acceden, y además desde edades tempranas, que las hay para niños muy pequeñitos, que les puedes cerrar básicamente el móvil y dejar solo que utilicen YouTube Kids o un jueguito que les habéis instalado en el móvil. A medida que van creciendo, pues ir aumentando los controles que tienen de acceso a internet, y que sepáis que no mintáis a los chavales con esto. O sea, si les ponéis una herramienta de control parental en el móvil, hay que hablarlo con ellos. Oye, te pongo esto porque esto es así, hay que hacerlo así, ¿vale? Y no pasa absolutamente nada. Pues mira, lo que me decías, se les podría preguntar, me dice Raquel, se les podría preguntar qué aporta subir imágenes de tu hijo a la red. Pues mira, yo creo que es más que nada que hay veces que queremos presumir tanto de nuestros hijos que no somos conscientes del daño que les podemos hacer compartiendo ese tipo de imágenes con ellos. Y yo en esto siempre hice una infografía hace poco para dar consejos a las familias. No muestres el rostro de tu hijo, no publiques información personal, datos de crecimiento, ficha sanitaria, nada, o sea, de eso nada. Valorar las consecuencias en el futuro que puedan tener tus publicaciones y, sobre todo, darse cuenta de la información que dan las fotografías, que es muchísima. Ahora hay aplicaciones que te analizan dónde están hechas las fotografías, porque se cruzan con Google Maps y te saben decir en la ubicación que se ha hecho la fotografía. Jamás, por favor, ni desnudos ni en ropa interior en internet. Evita la sexualización de menores en internet, solo con personas de confianza, y quitar las ubicaciones y el compartir de modo público con todos. Y TikTok, bueno, TikTok es para dar una charla exclusivamente de eso, Ana Belén, porque es una herramienta que para los depredadores sexuales virtuales es maravillosa. O sea, así de claro os lo digo, es una herramienta maravillosa para ellos, porque ahí pueden conseguir contenido de todo tipo. Y muchas veces las familias no saben que sus hijos y que sus hijas tienen cuentas en TikTok, ¿vale? Y esa es otra de las cosas que se debería saber, en dónde están tus hijos conectados.
Y la información que aporta una foto en redes sociales, pues muchísima, Carmen, muchísima. Por eso os digo que hay que tener una educación tanto en personas adultas sobre este tema como sobre todo en menores, porque si tú no sabes, perdonad porque no tenía puesta la cámara, no me he dado cuenta, si tú no entiendes, si tú no sabes toda la información que estás dando con una fotografía, ¿cómo la van a saber tus hijos o tus hijas? ¿Cómo vas a educar en la responsabilidad si tú no estás teniendo esa responsabilidad a la hora de publicar cosas? ¿Cómo vas a hacer entender a tu hijo o a tu hija que utilizar cierto tipo de información que se ha colgado en Internet es malo si tú la estás colgando de ellos? Y en esto ya lo uno con el tema del ciberbullying. La información que puedes dar de tus hijos en Internet en un momento puede hacerles muy daño el día de mañana porque la van a utilizar para ello. ¿Vale? Y eso es uno de los grandes problemas que estamos ahora. Porque, por ejemplo, ahora en la cuarentena, fijaros, los chicos y las chicas que han sufrido acoso escolar, para ellos fue un respiro, la cuarentena, el dejar de ir a clase fue un respiro, que me parece terrible, ¿no? Que una cosa como la cuarentena sea un respiro para chicos y chicas que están sufriendo. Y, sin embargo, las personas que sufren ciberbullying aumentaron muchísimo la estadística de personas que sufrieron ciberbullying y el grado de ciberbullying, el grado de gravedad, vamos, la gravedad del ciberbullying que sufrieron fue todavía mayor en el periodo de cuarentena, por las cosas que se decían, por las cosas que se hacían, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces hay que tener una educación digital desde edades tempranas con las y los menores de edad para que aprendan a utilizar las redes sociales adecuadamente y sobre todo hablarles, enlazar el tema del acoso escolar con que está tan mal decirles cosas y hacer sufrir a la gente en la vida como en Internet, porque todo está relacionado, todo es uno hoy día y que no puedes decir que no haces nada y luego en Internet decir cierto tipo de comentarios como es el que os he dicho antes, ¿no? De lo de las venas. El otro día, por ejemplo, una situación que nosotros vivimos es a una chica gordita que la dijeron por redes sociales, oye, ¿y por qué no pruebas a cortarte las venas y te pueden pasar dos cosas, o te mueres o explotas, ¿no? Como si fueras un globo. Pues eso es porque evidentemente hay muchas carencias ahí, ¿no? Tanto de educación, de asertividad, de empatía, como del daño que provocas por las redes sociales, ¿vale? Y fijaros, y 38, me he pasado un poco, pero lo siento. ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis comentar de todo esto? O si queréis ampliar algo o tenéis alguna duda de todo lo demás. Podéis abrir el micro si queréis, que estáis ahí también. Ya os digo que si queréis hacerlo por voz no tengo ningún problema. ¿De verdad no tenéis ninguna duda ni nada que comentarme? ¿Os ha quedado todo claro? Pues he ido a piñón, porque que sepáis que las formaciones de acoso hay veces que hemos hecho formaciones a profesorado de 12 horas, La verdad que esto da para mucho más. Sí. Si me meto en redes sociales ya, pues os puedo dar otra de... Me están diciendo que a lo mejor otra sesión para profundizar más en un tema de ciberbullying, ¿no? Pues nada, lo pensamos. Si vosotros consideráis que eso, yo encantada de haceros una exclusivamente de uso, porque además a mí me parece muy interesante el uso responsable de Internet, no solo por el ciberbullying, sino por el grooming, cuando hay depredadores sexuales virtuales por medio, y por el tema del sexting, educar a los chavales, a los chicos y a las chicas en el tema de exponerse en Internet desnudos y todos estos temas. Y además explicaros pues lo que hay en TikTok, lo que hay en Facebook, etcétera, etcétera. Así que yo me lo apunto porque de verdad que si os interesa, yo lo hago encantada. Si desde la POI también quieren, encantada también. Cogemos el guante, seguro. Sí, Fernando, profundizar más en TikTok, ¿verdad? Es que TikTok tiene mucha tela. Tiene mucha tela. Gracias a vosotros por asistir y por estar, porque yo sé que por Internet es mucho más difícil seguir estos temas, ¿no? Pero bueno, os he intentado hacer la charla un poquito más, mucho más, así más comprimida de lo que suele ser, ¿vale? Gracias a vosotros por venir. Y si tenéis alguna... Lo vamos a colgar, Lorena, en YouTube, en la cuenta que tenemos de la plataforma de infancia, y también esta la vamos a colgar en el canal de REA. Pero todas las que hemos hecho de POI, todas están en el canal de YouTube que tenemos, que los vais a ver en las redes sociales próximamente.
¿vale? O sea que, de todas maneras, no sé yo si se lo preguntaré a nuestro compañero Emilio, si sería posible enviar los enlaces a los que han participado por email. No sé si No lo sería sé. posible. La verdad, Sí, no sí, lo sí, sé. yo creo, o sea, tenemos los correos de todas las personas inscritas, entonces en cuanto tengamos todos los vídeos, yo creo que se pueden enviar a todo el mundo y así ellos mismos que hagan difusión también de los vídeos y de las sesiones en las que han estado y que vean que han sido interesantes para el resto de personas. Vale, pues mira, pues entonces genial, porque lo que os dice mi compañero Emilio, como se puede mandar un enlace con todas las formaciones y que las podáis compartir y ver cuando queráis. Y sí, lo sé, se ha quedado corto el tema de redes sociales, es que da para mucho. Pero nada, de verdad, Lorena, los talleres de REA nosotros les damos tanto online ahora mismo les damos tanto online como presencial. Entonces, si formas parte de un centro educativo, que no lo sé, lo puedes solicitar desde el AMPA o si eres profesorado, desde formaciones para profesorado, ¿vale? Y también para el alumnado, que es lo que estamos haciendo. Y desde POI, pues estamos intentando hacer formaciones así, ¿no? Entre todas las entidades que formamos la plataforma, pues dar formaciones que os puedan interesar de todos estos temas que tienen que ver con infancia, ¿no? Que las dos que han habido previas han sido súper interesantes y las que llegan también son fuertotas de interés, ¿vale? Así que apuntaros a todas, apuntaros a todas. Y sí, es verdad que la cuestión es mejorar la formación tanto en profesionales, pero también como en familias y alumnado, ¿eh? O sea, toda la comunidad en general. Y sí, es una lucha, Vicente, pero bueno, todos juntos yo creo que vamos avanzando poco a poco. Y de verdad que si os interesa el tema de redes sociales, yo encantada de hablar con mis compañeros y ver si podemos hacer una exclusivamente de ese tema. Y si os apuntáis y venís, pues compartimos otro ratillo aquí. Y nada más, pues no sé si queréis comentar, tenéis alguna duda o algo más, pero yo creo que no han salido dudas, que han salido todo lo demás, agradecimientos y demás. Pues nada, muchas gracias a vosotros y que ya os dejo marchar, ya os dejo libres. Muchas gracias a todos y a todas por asistir y sobre todo muchas gracias a Silvia por la clase que nos ha dado y por la que nos queda. Eso. Un abrazo para ti y para todos, Andrés. Saludo. Adiós.